Muchas gracias, hermano. Muchas gracias, hermano querido. Muy apreciados hermanos y hermanas. Es un placer y una bendición reunirme con ustedes una vez más en este miércoles 13 de mayo de 2020 en su programa Charlas Bíblicas. Sean todos ustedes bienvenidos y bienvenidas todas sus comentarios. Como ustedes saben, damos lectura a todo lo que ustedes nos mandan. Si ustedes notan que su participación es más amplia de lo normal, hermanos queridos y hermanas, pues por favor, tengan ustedes la bondad de enviárnoslas al correo, a la página de Charlas Bíblicas, para nosotros poderlas subir y estén a disposición, a consideración de otros muchos hermanos. Queremos agradecer en primer lugar a la página Sola Escritura, que se conecta amablemente con nosotros, y de igual manera la página Teología e Historia de la Cristiandad. Muchísimas gracias a los hermanos que manejan estas páginas y que hacen posible que la transmisión de este programa llegue a muchísimas más personas. Hermanos, pues en esta ocasión nuestro hermano Armando González no va a poder acompañarnos por causas de fuerza mayor, pero me ha pedido que los salude a todos y que les indique que nuestro hermano va a estar disponible para todos ustedes la semana que viene, si el Señor así lo permite. De tal manera que en esta ocasión, en este miércoles, vamos a hacer una recapitulación de los capítulos 12 y 14 de Primera de Corintios. Esta será la tercera y última parte dedicada a esta sección de nuestro tema general, Anatomía de la Iglesia. Y bueno, hermanos, pues comencemos. Yo les invito a que abran conmigo sus Biblias en Primera de Corintios 12 y vamos a repasar algunos de los principios fundamentales que hemos estudiado en estas últimas charlas sobre la adoración a Dios. Este culto nuevo al cual nos convoca todos nosotros que formamos parte de esta nueva creación a la que Dios ha dado comienzo. La Escritura nos dice, allá en el capítulo 4, versículo 23 del Evangelio de Juan, nos dice de la siguiente manera, muy importante: pero se acerca la hora y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. En la iglesia de Dios no debe suceder nunca que los dirigentes hagan para este culto especial, esta adoración con la que el Padre quiere que le adoremos. No quiere que cada quien haga como se le ocurra, como cada quien le parezca bien, como cada quien lo desee, porque suponen equivocadamente que no hay un orden establecido por Dios mismo. Y lamentablemente la diversidad de cosas que nosotros vemos que ha ocurrido, estas
liturgias, estas maneras de adorar que se ha inventado la cristiandad a lo largo de los siglos para adorar a Dios, tiene su parangón solamente en Caín. ¿Recuerdan ustedes cómo Caín se acercó a Dios para servirlo? Pero no lo sirvió, no lo adoró como Dios quería que lo adoraran, sino Caín llegó y le ofreció a su antojo lo que él quería, según le pareció, según supuso él que Dios estaría realmente siendo adorado, glorificado y alabado, pero no fue así. Nosotros conocemos aquella historia. Fue rechazado por Dios. Y es de la mayor importancia que comprendamos nosotros que todo lo que ocurre, todo lo que sucede, cuando los creyentes se reúnen como asamblea, que es la palabra, la traducción correcta de eclesia, asamblea. Todo lo que ocurre cuando los creyentes nos reunimos en asamblea, hermanos y hermanas, es tierra sagrada, es tierra santa. Y recordamos en esto aquella ocasión en que Moisés fue llamado a la zarza ardiente y el Señor le dijo, cuando Moisés se aproximaba, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Todo lo que ocurre cuando nosotros nos aproximamos a Dios como iglesia, como asamblea, para adorarlo, es tierra sagrada, porque es un culto, es una situación de adoración que Dios mismo produce, que Dios mismo dirige, que Dios mismo energiza. El Dios trino y uno prepara, produce, dirige y energiza la adoración como Él quiere. Como nos decía el pasaje de Juan, se acerca la hora y ha llegado allá en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu, muy importante, justamente como Abel, en términos de la fe. Y en verdad, porque así quiere el Padre. No es como algunas traducciones, creo yo, malinterpretan el verbo ziteo. Dios no anda buscando adoradores. Dios produce adoradores. Este culto en espíritu y en verdad es no el que el Padre busca, sino el que el Padre quiere, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Cuando nosotros como asamblea nos aproximamos a Dios para adorarlo, nos encontramos con que el escenario no es algo que nosotros producimos, que nosotros dirigimos, sino al contrario, es el Dios Trino el que nos introduce a su presencia y nosotros tenemos que entender cuál es la manera que Dios quiere que nosotros le adoremos, como Él quiere. ¿Saben ustedes por qué Dios hace que la reunión de adoración sea producida, dirigida y energizada por Él? Hermanos, porque es a través de esta adoración no solamente que Él recibe una verdadera glorificación, sino porque de esta manera Él lleva adelante su propósito salvador para nuestra vida. Es decir, el culto a Dios no es algo que solamente podemos decir, del hombre hacia Dios, sino tiene también, por así decir, un regreso. Cuando adoramos a Dios en espíritu y en verdad, Dios realiza su propósito salvador en nosotros. Nos bendice a través de esta adoración verdadera. Por eso es tan importante que estemos muy claros y muy seguros
¿Cómo es que estamos realmente adorando a Dios? ¿Lo estamos haciendo a través de algún dogma? ¿Lo estamos haciendo a través de una regla denominacional? ¿Lo estamos haciendo a través de la manera tradicional en que los cristianos se han reunido los últimos 4 o 5 siglos desde la Reforma para acá? ¿O estamos nosotros entendiendo realmente cuál es el deseo de Dios para con nosotros a través de la adoración? Y aquí volvemos a recordar otra escritura importante que, por así decir, cubre un espectrum muy importante que tiene que ver con su trato hacia nosotros. Su propósito salvador, el propósito salvador al que me acabo de referir, dice la carta a los Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, a los que son llamados conforme a su propósito. ¿Y cuál es este propósito? Dice ahí, porque a los que antes escogió, también los predestinó a ser conformados a la imagen de su Hijo, a ser transfigurados, a ser configurados a la imagen preciosa de su Hijo. Este es el gran propósito salvador de Dios, la transformación a la imagen de Cristo mediante el sacrificio perfecto de Jesucristo que borra nuestros pecados, que alcanza para nosotros esa declaración de Dios como juez cuando nos declara justos. Y decíamos, la adoración cumple una parte muy importante. De hecho, hermanos, la adoración no solamente ocurre una vez a la semana, no solamente sucede cuando nos reunimos los domingos o quizás algún otro día de la semana o 2 o 3 días de la semana para adorar. Hermanos, nosotros somos convocados, dice el profesor Roberto Banks en su libro, su precioso libro, La idea de comunidad de Pablo, un libro que tradujo su servidor y que publicó la editorial CLIE. Dice ahí que los cristianos estamos en una convocación permanente, en una asamblea permanente. Es decir, nosotros no nos separamos de la presencia de Cristo en la adoración. De tal manera que todas las actividades de nuestra vida, todo nuestro caminar a lo largo de nuestra vida, desde que amanece hasta la noche, porque aún en el sueño estamos en asamblea permanente con Él, con los ángeles, con Él, con los santos ya idos, con los santos que duermen y con los santos que aún estamos vivos aquí en esta tierra. Todos juntos estamos en una adoración permanente a Dios. Y es tan importante, tan sobrecogedor y tan consolador considerar esto, hermanos, porque hemos sido llamados para estar siempre con el Señor y de una manera particular, hermanos, cuando nosotros pasamos de esta vida a la otra, dice, y así estaremos siempre con el Señor. Pero es una presencia, hermanos, de consumación, una presencia finalmente, una presencia escatológica aquella. Pero nosotros, no porque estos tiempos no sean escatológicos, de hecho lo son, y son muchos los pensadores que piensan que la enseñanza de Pablo, que la doctrina de Pablo, que la teología de Pablo es una teología escatológica y que él nos sitúa en los últimos días. Estamos en los últimos días y la palabra último es eschatos, de donde viene escatología, es decir, referido a las cosas finales. Entre la primera y la segunda venida de Cristo estamos nosotros en tiempos escatológicos.
en un tiempo en el que otros pensadores cristianos dicen, ya, pero todavía no. Ya tenemos las arras, ya está el Espíritu en nosotros. Falta todavía la realización plena y completa. Por ejemplo, nosotros hemos sido unidos a la muerte y a la resurrección de Cristo, hermanos, y no obstante, todavía aguarda para nosotros un momento maravilloso cuando nuestro cuerpo sea transformado en un cuerpo semejante a la gloria de Cristo. Entonces vivimos en el ya, vivimos en el tiempo en que los poderes del siglo venidero ya están aquí entre nosotros, al mismo tiempo que los poderes del presente siglo malo también todavía están con nosotros, pero los primeros están, podemos decir, están creciendo en nosotros. Todavía se manifiesta en nosotros este presente siglo malo, en esta naturaleza pecadora que todavía cargamos, que todavía llevamos, a la cual se nos insta a que hagamos morir. Dice el apóstol Pablo que hagamos morir lo terrenal que aún está en nosotros. Sí, está todavía allí, hermanos, pero está en un estado agónico, está crucificada, si bien no muerta todavía, agónica, y está ahí hasta que finalmente, hermanos, sea muerta por completo. Pero, ¿qué es lo que la hace morir? Bueno, es la presencia del Espíritu Santo en la nueva naturaleza, en la nueva creación que Dios ha depositado en nosotros. O sea, operan nosotros los creyentes, estamos por así decir, participamos todavía de los poderes del siglo, del presente siglo malo que están allí, pero solamente por un tiempo, y gozamos ya del ya gloriosísimo, de los poderes del siglo venidero que están ya en nosotros, en esta nueva constitución interior. Recordemos que nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ha predestinado para nuestra gloria. O sea, se da en nosotros esto. Y el proyecto de Dios para nosotros es que la imagen de Cristo sea perfectamente hecha manifiesta en nosotros, seamos conformados. Y saben ustedes, dice que a los que antes escogió los predestinó para que fueran conformados a la imagen de su Hijo. Y todo lo que ocurre en nuestra vida cristiana contribuye de parte de Dios de una manera u otra para que este propósito salvador de Dios llegue a su plenitud. Y saben ustedes, el momento cuando los cristianos nos reunimos y, hermanos, no solamente en un día o dos de la semana, sino esa necesidad que Dios crea de los unos a los otros, que nos llevamos en oración, que nos buscamos, que nos hablamos por teléfono, que nos chateamos, que nos invitamos a comer, que nos invitamos a cenar, con los cuales salimos, a los cuales buscamos. Esta es una necesidad que Dios crea, hermanos, y resulta que la adoración y todo lo que hemos venido leyendo en 1 Corintios capítulo 12 tiene que ver para ese fortalecimiento interior. Es decir, no es solamente para los domingos que Pablo está hablando lo que nos dice 1 Corintios 12, sino para todo tipo de contacto que tenemos con los santos y las santas de Dios. Vean ustedes en 1 Corintios capítulo 12, les invito a que abramos allí y notemos cuál es esta adoración que Dios quiere que le adoremos. ¿Qué ha provisto Dios? Porque es Dios el que provee, es Dios el que pone la mesa para nosotros. La obra que Él comenzó es la obra que Él terminará en el día de Jesucristo. Y Dios se muestra como perfectamente soberano, el Dios que hace todas las cosas en todos. El Dios que prepara la mesa, el Dios que nos prepara espiritualmente. Fíjense cómo dice, por ejemplo, que para la adoración que Dios ha escogido,
Dios tiene una diversidad, dice el versículo 4 del capítulo 12 a los Corintios, hay una diversidad de dones espirituales. En griego se llama esto en singular charisma, charisma, el don. Dice, hay diversidad de dones, pero el espíritu que los produce es el mismo. O otra traducción también sería, y el mismo espíritu que los produce. Versículo 5 dice, hay diversidad de servicios. En griego, diaconía, que es una palabra fundamental que señala de una manera muy clara, muy evidente el tipo de relación que tenemos nosotros unos con otros. Nos servimos, como el Hijo del Hombre que no vino a ser servido, sino a servir. Ahí utiliza la palabra diaconeo, el verbo diaconeo, que es una palabra afín, una palabra coñada, nos dirían los gramáticos, con diaconía, que es el sustantivo, el servicio. Y dice, y el mismo Señor, así como dice, hay diversidad de dones y el mismo Espíritu, dice, hay diversidad de servicios y el mismo Señor, el mismo Kyrios. Noten ustedes cómo va diversificando el Espíritu Santo la explicación de esta para que notemos que el Dios Trino está íntimamente involucrado en este proceso de la conformación a la imagen de su Hijo. Hay diversidad de dones y el mismo Espíritu los produce. Hay diversidad de servicios y el mismo Señor, ahí en griego, Kyrios, que es la palabra que destaca de una manera particular a nuestro Señor Jesús. Entonces, es el mismo Espíritu, es el mismo Señor. Y dice el versículo 6, y hay diversidad de actividades sobrehumanas. Ahí la palabra griega es energima, una palabra que está muy conectada también con la palabra energeo, de la cual vamos a pasar a hablar en un segundo. Entonces, hay diversidad de actividades. Y dice, y Dios mismo los produce, es decir, en este caso como concluyendo, es el mismo Espíritu, es el mismo Señor, y podemos decir el Padre mismo, que las produce. Es decir, estas actividades, estos servicios, estos dones espirituales son la producción del Dios Trino que dice ahí, es este Dios Trino el que está energizando todas las cosas en todos. Este es el tipo de culto que el Padre quiere que le adoren, y como no lo podemos producir nosotros debido a nuestra flaqueza y al hecho de que simplemente somos criaturas, entonces Dios, el Dios soberano, el Dios creador, permite, dota espiritualmente a sus hijos y a sus hijas para que podamos adorarlo. Entonces es de vital importancia que nosotros tengamos esto perfectamente en mente y no se nos ocurra a nosotros inventarnos algún otro sistema, alguna otra manera de adorar, ninguna liturgia, mentira que nos digan que a lo largo de los siglos la liturgia ha mostrado su riqueza. Hermanos, la liturgia lo que ha mostrado es que ha conducido a los siervos de Dios al anonimato, los ha reducido en su capacidad de ser sacerdotes de Dios activos en funciones dentro de su iglesia, los ha reducido a un grupo de simples espectadores del show. La liturgia se volvió un show donde los que la ejercen además se visten de ropas y de arreos especiales y gorros y sombreros y crucifijos y toda una parafernalia que no sirve absolutamente para nada y que eclipsa el verdadero servicio de los santos y las santas de Dios. No ha sido una bendición, hermanos. Nos mienten si nos dicen esto. Dios tiene su propia manera y en esta manera resulta que todos participamos, no solamente 2 o 3.
Dios es el que está energizando actividades, servicios y dones. Y dice, está energizando todas las cosas en todos. Noten ustedes, en todos. Y el versículo 7 como que clarifica este todos y dice, a cada uno. Este todos significa a cada uno. Dice, a cada uno le es dada manifestación del Espíritu. Noten cómo es Dios, el Dios monergista, que significa el Dios que hace las cosas, el Dios que tiene la iniciativa, el Dios que la realiza. Dios es poderosamente monergístico. En lugar de esto, lo contrario sería sinergia, es decir, la participación de todos. Aquí, hermanos, en la salvación, la obra es totalmente monergística. Dios la dispone, Dios la inicia, Dios le da crecimiento, Dios nos da madurez y la termina gloriosamente en el día de Cristo. Y dice, a cada uno les dada manifestación del Espíritu, no invención del hombre, no actividad humana, no, es manifestación del Espíritu para provecho. Y vaya provecho, la conformación a la imagen de Cristo. Y esta adoración es uno de estos elementos importantes en la conformación. Dice, a uno, palabra de sabiduría. A otro, palabra de conocimiento. A otro, versículo 9, fe. A otro, dones de sanidades. Versículo 10, a otro, poderes milagrosos. A otro, profecía. A otro, discernimiento de espíritus. A otro, distintas lenguas. A otro, interpretación de lenguas. Noten ustedes cómo ese todos del versículo 6 se convierte cada uno en el versículo 7 y entonces comienza Pablo a repetir a otro y a otro y a otro para que no nos quepa duda de que todos, cada uno, sin quedar nadie fuera de esto, tiene una participación importante que conduce a la obra de la conformación de la imagen de Cristo entre todos los santos. A uno, a otro, a otro, a otro y a otro discernimiento. Y si nosotros notamos todas estas cosas que nos menciona aquí, la palabra de sabiduría, la palabra de conocimiento, son dones que no son humanos. No son actividades meramente humanas, aunque las ejercemos nosotros, pero provienen, son energizadas, son colocadas dentro de nosotros, hermanos, por el Espíritu Santo, por el Kyrios, nuestro Señor Jesucristo, por nuestro Padre precioso. El Dios trino y uno trabajando, produciendo estas cosas, hermanos, y de esta manera conformándonos a la imagen de Cristo. Y esto, hermanos, se ejerce no solamente los domingos 2 horas, o el martes otras 2. Este es el común denominador, este es el estilo de vida, esta es la manera de ser que genera un tipo de relación nueva entre los creyentes, de todos los días. Y luego dice, pero todas estas cosas, versículo 11, las energiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno como Él quiere. Noten ustedes cómo es que en el versículo 7, en el versículo 6, perdón, dice, y Dios mismo, el Padre, los produce y está energizando todas las cosas. Dios mismo energiza todas las cosas y luego dice, estas cosas las energiza el único y el mismo Espíritu, hermanos, porque Dios es Espíritu. Y luego dice, versículo 7, a cada uno. Dice el versículo 11, repartiendo a cada uno. Nos lo dice otra vez, como Él quiere.
Él sabe exactamente lo que necesitamos. Él sabe exactamente qué es lo que el otro hermano o hermana necesita para seguir caminando en la vida cristiana. Y hermanos, en este intercambio de estas actividades que podemos llamar sobrehumanas, porque podemos llamarlas sobrenaturales, pero a veces la palabra tiene otras connotaciones raras, pero es más allá de lo humano. Nos encontramos nosotros que dice que Dios energiza. La palabra energeo señala una actividad, aquí podemos llamarla sobrenatural o sobrehumana, que fíjense bien, hermanos, bien puede ser ejercida por Dios y en ocasiones también se aplica a Satanás por cuanto él también es un espíritu y es un espíritu a quien Dios ha dado un poder particular y a quien Dios también controla. Pero así como hablamos de una actividad sobrenatural de Satanás en algunas personas y se nota, por ejemplo, en los endemoniados, o en posesiones demoníacas de diferentes situaciones y niveles. Hermanos, de una manera particular se nota porque es una actividad, la de Dios, hermanos, que llena de poder. Cuando Dios habla, hermanos, su palabra no es solamente palabra de hombres, sino es la palabra que actúa, que energiza. Ahí se emplea una vez más el verbo. Cuando, por ejemplo, en Filipenses Dios nos dice que Él es el que energiza en nosotros el querer, sigue diciendo, y el hacer. Pero este hacer no es el hacer humano, porque luego dice ahí, es el hacer energizado, el hacer de Dios, Dios obrando en nosotros, como dice la carta a los Hebreos en el capítulo 13. Noten ustedes qué pasaje más absolutamente extraordinario tenemos ahí. Hebreos capítulo 13 y versículo 20. Vaya pasaje, vaya revelación que nos ha dejado aquí el Señor. Noten ustedes, Hebreos 13:20. Y el Dios de paz, el cual, en virtud de la sangre del pacto eterno, levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, dice, os perfeccione en todo. Os perfeccione en todo lo bueno, para que hagáis su voluntad. Por favor, presten atención a lo que sigue. Haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él, por medio de Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, por supuesto. Amén. Fíjese, es en virtud de la sangre del pacto eterno. Esto es lo que el sacrificio perfecto de Cristo, debido a su grandeza y maravilla, debido al augusto, a la augusta esencia del Redentor, hermanos, ha procurado para nosotros. Como la misma carta a los Hebreos nos dirá en el capítulo 10 y versículo 14, noten ustedes otra joya de estas maravillosas. Dice, porque con una sola ofrenda, noten ustedes la referencia a la ofrenda, la misma de Hebreos 13:20, donde dice, en virtud de la sangre del pacto eterno. Sangre, la sangre de la víctima, la sangre de Cristo como ofrenda única e irrepetible, porque con una sola ofrenda ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. Notan ustedes este propósito redentor, este propósito salvador, cuyos beneficios maravillosos fluyen de la cruz misma, fluyen del cuerpo de Cristo partido por nosotros, abierto por nosotros, traspasado por nosotros, a través del cual hemos recibido perdón, hemos recibido acogimiento, hemos recibido la declaración de Dios de que nos considera justos.
en su presencia nos declara justos, nos declara recibidos, nos declara amados y nos une a la maravilla de su persona. Y es, hermanos, en esta unión con Él, esta unión, podemos decir, ontológica, a nivel del ser profundo, esta unión con Él, hermanos, que nos lleva a la santificación completa y verdadera. Bueno, pues esta es la obra de energización del Espíritu, que lleva adelante en esa unión profunda que tenemos con Él, la transformación de este hombre nuevo que nos ha dado a la imagen perfecta de Cristo. Todo esto es la adoración con la que Dios quiere que le adoren. Tiene que ver con la manera en que nosotros vivimos unos con otros y para con Dios. Algo que ve en aumento, algo que proviene de Él, algo que nos mueve a la oración continua. Cuando Pablo dice, orad permanentemente, no es algo que, como si fuera un mandamiento que nosotros cumplimos con nuestra fuerza o abrazo partido. Es la necesidad misma de este hombre nuevo que está clamando porque tiene un terrible enemigo dentro de sí mismo, el pecado que aún está adentro. Lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, esto hago. Y aunque ciertamente Pablo reconoce que lo hace, dice, pero ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Y Pablo está hablando ahí desde la perspectiva de Pablo el convertido, de Pablo el cristiano. Entonces, hermanos y hermanas queridas, este es el culto que Dios quiere, el culto que debemos observar en las reuniones. Es decir, que la reunión que tenemos nosotros en cualquier circunstancia, en cualquier momento del día, sobre todo cuando nos reunimos, dice, es un tipo de reunión multifacética porque Dios así la hace, porque Él mismo es multifacético. Y aquí es en esta reunión que se destaca la acción de Dios, la dirección sobrehumana de Dios y en la que todos, cada uno participamos. No hay miembro pequeño en el cuerpo de Cristo y de esto se encarga el capítulo 12 en lo que sigue de manifestarnos. La unión del cuerpo, la necesidad que tienen los creyentes de otros creyentes. Y hermanos, todos participan porque todos han recibido, cada uno, una participación particular de Dios, un don, una actividad, un servicio. Todos participan. Los sacerdotes de Dios ejercen su sacerdocio, hermanos, en una participación plena. No son espectadores pasivos muertos, sino son actores vivos, ministros, servidores, diáconos vivientes del culto de Dios. Y todos así ministramos a Dios. Es así en el amor, en la compasión mutua, en todo lo que produce, hermanos, esta palabra de sabiduría, esta fe, esta palabra de conocimiento, tenernos unos a otros como superiores a nosotros mismos, esto que que menciona Filipenses en el capítulo 2, donde tenemos por más importantes las necesidades y los intereses de nuestros hermanos que los nuestros. Ahí nos servimos y ahí adoramos a Dios. Y Dios nos arma espiritualmente con estas cosas que nos menciona primera de Corintios 12 y otras que están en otros lugares. Porque no solamente la lista termina aquí en primera de Corintios 12, aunque lo que tenemos aquí en primera de Corintios 12 es verdaderamente espectacular. Y la pregunta es, hermanos, ¿queremos convertir la asamblea del Dios viviente, donde los sacerdotes de Dios ejercen
movidos por el Dios Trino y Uno, queremos convertir esto en un club religioso, seco y muerto, dirigido por hombres que pueden ser movidos en lo íntimo según sus propios impulsos, sus propios intereses y sus propios sueños quiméricos de comunidad. ¿Queremos esto? Y aquí es muy importante considerar esto. Llegar a formar parte de una iglesia orgánica puede que no signifique nada a menos que consideremos seriamente esto que la Escritura nos está planteando en 1 Corintios 12 y 14. Reunir en la sala de nuestra casa a un puñado de creyentes que ya no quisieron seguir en la iglesia institucional o formal, esto no significa que hemos adelantado espiritualmente ni siquiera un paso, a no ser que juntos pidamos con todo nuestro corazón que Dios reproduzca este modelo de 1 Corintios 12, este modelo divino en la comunidad, en nuestra comunidad. Cuando pasamos nosotros a 1 Corintios 14, vemos nosotros de una manera muy, muy particular qué es lo que ocurre cuando la iglesia se reúne, cuando toda la iglesia, cuando toda la comunidad se reúne en un lugar para adorar. Tenemos que inventarnos nosotros un tipo de asamblea, un tipo de reunión, un tipo de liturgia, un paso por paso, un orden eclesiástico, paso por paso, que se van a cantar 3 coritos y luego siguen los testimonios y luego sigue la ofrenda y luego sigue el sermón. Para seguir con los anuncios, para mandar a los niños a la escuela dominical. ¿Qué nos dice 1 Corintios 14, 26 en armonía con lo que acabamos de leer de 1 Corintios 12? Dice ahí, ¿qué hacer pues, hermanos? 1 Corintios 14, 26. Y este fue el otro punto que tocamos en las charlas anteriores. ¿Qué hacer pues, hermanos? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer pues, hermanos? Dice, cuando os reunáis. ¿Qué debemos hacer cuando nos reunimos? Dice, cada uno, así como le llamamos nosotros antes en 1 Corintios 12, que Dios reparte a cada uno y 2 veces nos dice, y que este cada uno es todos, y que este todos es a otro, a otro, a otro, a otro. Dice, ¿qué hacer pues, hermanos, cuando reunáis? Cada uno tiene. ¿Qué tiene? Dice, tiene salmo, tiene doctrina, tiene revelación. Aquí podemos hacer una especie como de referencia cruzada con palabra de sabiduría, con palabra de conocimiento, con profecía. Tiene lenguas, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Hágase todo para el fortalecimiento de todo el cuerpo, de cada uno de los que están allí. Y luego pasa a decir en el versículo 27, si alguno habla en lenguas. Fíjense, si alguno de estos todos, dice, si alguno habla en lenguas, porque no ha hablado todavía de las lenguas con este detalle, aunque ya lo mencionó en el versículo 26, tiene lenguas, tiene interpretación. Ahora va un poco más al detalle y dice, si alguno, porque puede haber muchos, dice, habla en lenguas que sean 2 o 3. 2 o a lo más 3, y por turno. Noten ustedes que seguramente en estas reuniones había una gran participación. Había un interés de colaborar todos, un impulso del espíritu que llevaba a hablar, que llevaba a derramarse ahí, dice,
por turno y uno interprete. Y si no hubiera intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Luego pasa a hablar de los profetas y dice, los profetas hablen 2 o 3. Y los demás disciernan. Dice, y si a otro que está sentado le fuera revelado algo, calle el primero. Porque todos podéis profetizar, uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Esta es la función de la profecía, de la que en este mismo capítulo 14, versículo 2, Pablo nos dice que el que profetiza, versículo 3, 14:3, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación y exhortación y consuelo. Dice, todos podéis profetizar, pasándonos al versículo 31. Uno por uno, para que todos aprendan. Hay aprendizaje en la palabra, hay enseñanza en la profecía, hay exhortación, que quiere decir animación, hay también consuelo, hay edificación, hay fortalecimiento. Y quiero que noten que las mujeres tienen participación, según el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, la mujer puede orar, la mujer puede profetizar. Y este es un ministerio que se ejerce con la palabra. Dice, los profetas hablen. Es un ministerio oral y la mujer tiene una participación muy importante, sobre todo dado que en la nueva comunidad de Dios, hermanos, no hay ya esa antigua maldición que se dio en Génesis de que la mujer estaría sometida al hombre y el deseo de ella iría dirigido hacia el varón. Hermanos, en Cristo Jesús todos nuestros pecados y todas las maldiciones de los pecados han sido quitadas. Entonces nos encontramos hombres y mujeres ante una situación distinta. La situación, hermana, creada por la caída, que es la distinción entre judíos y gentiles, muy marcada con la cesión de la ley de Moisés, ha sido quitada porque también esta ley expresada en mandamientos, dice Efesios capítulo 2, ha sido quitada. Entonces, no hay distancia entre judío y gentil, que es fruto de la caída, como este distanciamiento entre hombre y mujer, creado también por la caída. Génesis 3:16. O esta distinción tan humillante y tan terrible del amo y del esclavo. En Cristo Jesús estas tres cosas son quitadas y nos encontramos en un pie de igualdad donde todos participamos sin intimidación, sin cortapisas. Y el mismo orden es establecido aquí por el Espíritu. Y nos da instrucciones porque a veces era tan burbujeante el don de la profecía, como el don de las lenguas, como el don de todo lo demás, que Pablo dice simplemente ordénense y dense el espacio unos a otros. Pero noten ustedes, si alguno, sean 2, a lo más 3, por turno, los profetas hablen 2 o 3, y si a otro que está sentado, porque todos podéis profetizar. Vean ustedes cómo es que en esa reunión, hermanos, hasta tiempo falta para que toda aquella bendición de Dios se cierna. ¿Hay alguno enfermo? Allí están los dones de sanidades, hasta los poderes milagrosos, no para ser, hermanos, exhibidos en circos o en la tele. No, hermanos, estos dones son para el beneficio y para la bendición de los santos que puedan estar enfermos o se sientan debilitados. ¿Cómo Dios provee todo esto? Dirección, sanidad, compañerismo profundo e íntimo que se crea en el ejercicio de estos dones. Así, hermanos, finalmente podemos ver aquí que
está totalmente ausente la institución, esta vaca sagrada terrible llamada sermón. Aquí no hay sermón. Analicen ustedes todo el Nuevo Testamento y verán que el sermón es otra imposición que no está. En la imposición obliga a la gente a estar callada. No puede preguntar al que está enseñando, que está predicando. No puede interrumpirlo para hacerle una pregunta. Nada, nada. Obliga al silencio, al mutismo. Es verdad, hermanos, sobre todo cuando nosotros hemos estado plantando iglesias o estamos viviendo en la comunidad de la iglesia que se llama orgánica. Normalmente el Señor llama a algunos al principio para que enseñen, o sea, Dios pone primeramente, y este primeramente no significa un orden de autoridad o de jerarquía, sino cronológico. Dios pone primeramente al que lleva la palabra y planta, al que Pablo llama enviado o apóstolos. Algunos, para no confundir esto con el lugar de los 12 apóstoles del Cordero, se autonombran misioneros. Bueno, está el misionero o está el apóstol que planta. Luego Dios levanta a los profetas. Dios levanta a los que ejercen una función de cuidado entre los miembros, lo que se llama pastores y maestros. Pastores ahí no significa, porque inmediatamente pasa que cuando leemos pastores nos imaginamos al Señor de corbata y saco que se para atrás de la caja de madera llamada púlpito para adentrarse su rollo semana tras semana. No, hermanos, no. Cuando habla de pastor está hablando no de un cargo eclesiástico. Igual cuando se habla del apóstol o cuando se habla del profeta, no son cargos eclesiásticos, son funciones espirituales que se ejercen. Y es Dios el que está energizando la acción del profeta o del apóstol o de aquellos que se dedican al pastoreo y a la enseñanza. Y nosotros notamos cómo es que el espíritu siempre está detrás de estas actividades y por lo tanto la cuestión de género, la cuestión de si es mujer o es hombre, no importa. Porque no es el hombre como tal o la mujer como tal quienes están sirviendo a través del don o de la actividad o del servicio que han recibido, sino es Dios mismo detrás de ellos y levanta a hombres y mujeres para mostrar que la vieja separación, la antigua separación en maldición ha terminado y nos encontramos en esta nueva humanidad, hombres y mujeres por igual, en pie de igualdad. Esto es absolutamente fundamental tenerlo en cuenta porque esta es la clase de adoración que Dios quiere y que Dios procura. Y bueno, hermanos, pues finalmente termino leyendo un versículo que está en Efesios, en el capítulo 4 y versículo 16, que este solo versículo es motivo de un estudio profundo porque es muy rico. Para comenzar, es un versículo muy difícil de traducir. Todos los que traducen la palabra de Dios saben perfectamente que este versículo 16 es muy complicado. Creo yo que la Biblia textual en la cuarta edición ha hecho un buen trabajo. Me parece ser que la nueva versión internacional ha hecho también muy buen trabajo con este versículo. Para entenderlo bien podemos leer desde el 15. Dice: sino que hablando verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, Cristo, dice el versículo 16, Cristo por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido. Es Cristo, dice aquí, en virtud del cual, gracias a su acción, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido. Luego dice, por la provisión de cada ligamento. Nos convertimos los hijos y las hijas de Dios en esta interacción, hermanos, de amor.
nos convertimos en ligamentos. Resulta, hermanos, que creamos relaciones tan poderosas y tan fuertes como los ligamentos que mantienen unidas a las partes del cuerpo. Dice, ligamentos según la función sobrenatural de cada miembro. Aquí se tradujo sobrenatural por la palabra griega energeo, una vez más que está aquí. Es decir, la función sobrenatural de cada miembro. Así que volvemos a leer, por quien todo el cuerpo está siendo estructurado y unido por la provisión de cada ligamento y según la función divinamente energizada de cada miembro. De cada miembro. No de uno, dos o tres en una élite que mangonean la reunión, no, es de cada miembro, por eso dice, a cada uno le es dado. Es fundamental para su crecimiento espiritual que cada miembro funcione dentro del cuerpo, dice, según la función sobrenatural o según la función divinamente energizada de cada miembro, el crecimiento del cuerpo se realiza en amor para su propia edificación. El crecimiento del cuerpo. El crecimiento, dice Pablo en Colosenses, dice, para que crezca el hombre perfecto. Este hombre nuevo comunitario, ya no solamente individual, sino comunitario, que es la iglesia, hermanos, crece y se edifica sobre la base de la acción de cada uno. De manera que Satanás ha tratado de vulnerar cada uno, por así decir, secuestrando su ministerio, su servicio, y hermanos, haciendo que desaparezca la acción de cada uno y sobresalga solamente la acción de uno. En el siglo II era el obispo, esta tesis espantosa de Ignacio de Antioquía, hermanos, que acabó prácticamente con esto y reunió todas las actividades en un solo hombre, y decía Ignacio con la mayor necedad y torpeza del mundo que el que estaba unido a su obispo era como estar unido a Cristo. Y fue así como se deificó la personalidad de estos personajes eclesiásticos. Hoy nos encontramos en un tiempo en que, por así decir, el Señor llama para que participen los todos, el cada uno. Porque yo creo que en este tiempo, que probablemente en este tiempo final, en este tiempo que antecede la segunda venida de Cristo, hermanos, Dios nos está concediendo la bendición, el privilegio de ver a la iglesia como la iglesia de los comienzos, como la iglesia primitiva, una expresión verdadera de su cuerpo hoy aquí. Así es que, hermanos, seamos muy, muy cautelosos en qué es lo que estamos haciendo dentro de las comunidades, qué es lo que está pasando. Nos estamos acercando más y más a este modelo de 1 Corintios 12 y 14. Vamos a reemplazar este modelo maravilloso, divino de comunidad por una especie como de reproducción en pequeño del culto de la iglesia de donde salimos. Vamos a perpetuar los mismos sistemas jerárquicos, tener ya no el pastor grande de la iglesia grande, sino el pastorcito aquí, en pequeño. Esto, hermanos, tenemos que desbaratarlo, tenemos que desmontarlo, tenemos que desaprender muchísimas cosas que traemos hasta la médula para abrir y pedirle al Señor que abra nuestro corazón. En verdad, hermanos, esto comienza con la oración, esto comienza con la petición, esto comienza con el reconocimiento de que en muchísimas cosas nos hemos equivocado y que necesitamos que Él nos introduzca a esta tierra prometida. Y bueno, dejo aquí la enseñanza, hermanos, y quiero dar lugar
eh, a sus preguntas, a sus comentarios. Bienvenidos, hermanas y hermanos todos, a, a esta parte. Tenemos nosotros aquí a nuestro hermano César Zavala, Cubillán. Saludos. Qué bueno que se escucha bien, hermano. Gracias por su retroalimentación. Nuestro hermano Minor Rodríguez Cortés. Nuestro hermano, una vez más, nuestro hermano César Zavala Cubillán. Pregunta, hermanos, ¿dónde conseguimos la primera parte? Hermanos, estas últimas enseñanzas, nuestro hermano Jesús Lozada, que ha sido tan amable y tan importante para organizar todos estos programas, subirlos al YouTube, porque están también en el YouTube, y subirlos a la página, pues ha sido verdaderamente una bendición de Dios. Muchas gracias, hermano Jesús. Los saludo con todo cariño desde aquí. Nuestro hermano Aldubin Perdomo, que nos saluda desde Honduras. Fuerte saludo para usted. Nuestro hermano Eduardo Ávila Rojas, desde Medellín, desde la Asamblea en Medellín. Fuerte abrazo, hermano, en Colombia. Nuestro hermano Eduardo Ávila Rojas, nuestra hermana Janet Montiel, saludos mi hermano desde el Estado de México. Fuerte saludo, hermana. Nuestra hermana Paloma Frau, desde Montreal. Qué bendición, hermana, volverla a saludar. Nuestro hermano Alexander Porras Cascante. ¿Quién más tenemos por aquí? Dice, yo creo que esto lo puso mi hermano Jesús. Recuerden que pueden formular sus preguntas para ser respondidas al final del programa. Les suplicamos que sean breves por cuestión de tiempo. Gracias, hermano. Dice nuestro hermano César Zavala, ¿cómo es posible ver en las congregaciones hermanos que dicen tener más de 3 o hasta 5 dones? Hermanos que dicen tener más de 3 o hasta 5 dones, bueno, pues dice, pues puede ser. O sea, ¿el Señor puede dar más de un don a una persona? Probablemente sí. El apóstol Pablo tenía varios, hasta el de lenguas. Dice que él hablaba lenguas y más que muchos. Y además era profeta. Fue profeta en Antioquía, fue maestro, fue apóstol, en fin, con una capacidad de discernimiento de espíritus. Bueno, alguien puede decir es que Pablo es Pablo y es irrepetible. Es cierto. Pablo fue singularísimo. Y bueno, dice, tiene más de 5 dones, pues muestre con savia, como dice creo que es el apóstol Pedro, muestre con savia mansedumbre. Hermanos, y no se jacte de que tenga 3 o hasta 5 dones. Hermanos, que no se jacte más que en el Señor. Que no se jacten los que dicen tener tantas cosas. Hermanos, y que sirvan de todo su corazón a los creyentes con esos dones. Más dones, podemos decir, más trabajo, más espacio para ejercerlos. Su hermano Norton Madrid López, los 144,000 que habla Apocalipsis, ¿son todos hombres? ¿O habría también mujeres que eran parte de 144,000? Hermano, no tengo idea. El texto no dice absolutamente nada de cuántos eran hombres y mujeres. No lo sé. Nuestra hermana Paloma Frau, cuando hay el don de lenguas, ¿cuál es la razón? Hermana, pues dice que el que tiene el don de lenguas está hablando a Dios y habla en misterio. Y bueno, seguramente que también es un don de confirmación interna, porque puedo yo suponer que el don de lenguas no es algo que nos inventamos nosotros o que nos esforzamos por producir, sino algo que el Espíritu de Dios, hasta donde yo conozco,
Yo no hablo en lenguas, mi querida hermana, pero hermanos y hermanas que sí hablan lenguas verdaderas dicen que es un fluir delicioso en el que, en el que la persona sabe perfectamente que no es ella. Y que como el espíritu está sujeto, el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas, dice que ella misma entiende, por ejemplo, ellas mismas, algunas personas, entienden que cuando se dan cuenta que no hay intérprete, ellas mismas voluntariamente lo, lo detienen. En ocasiones las hermanas o los hermanos en sus oraciones privadas, por ejemplo, sienten este impulso del hablar en las lenguas y seguramente que es algo hermoso como todas las cosas que produce el espíritu, confirmando el espíritu, confirmando en la fe, confirmando en ese abrazo especial de Dios, que nos da a todos, hermanos, no solamente al que habla lenguas, al que profetiza. Ese sentimiento que, por ejemplo, tenemos algunos de nosotros que enseñamos, que a veces sentimos que no somos nosotros los que estamos hablando. Nos sentimos abrazados, nos sentimos que estamos como sentados junto con los hermanos escuchando lo que nosotros mismos estamos diciendo. Y nos edificamos tanto como los hermanos que nos están escuchando. Y sabemos que, porque muchas veces no tenemos nada, no traemos una nota, no traemos nada, pero el Señor nos da y nos da hermosamente y sabemos que su palabra está llegando, que está saliendo con poder. Dice mi hermano Norton, para la edificación del cuerpo de Cristo también, hermanos, hay una dimensión personal del que habla en lenguas y una dimensión también comunitaria. Eh, ¿Cuánto más cuando, por ejemplo, hay por ahí alguna persona que, por decir algo, habla en portugués o habla en alguno de los dialectos humanos que el que está hablando en lenguas no conoce? Y cuando la persona está hablando en lenguas está escuchando las maravillas de Dios en su propia lengua. Yo sé que aquí ha habido una enorme cantidad de falsificación, tanto que han hecho tanto daño porque el don de las lenguas como que ha venido a menos debido a esta manipulación perversa. Sobre todo en aquellas iglesias donde, por ejemplo, dice, si tú no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Entonces, de alguna manera están obligando a la persona a pronunciar algún tipo de gorgojeo, algún tipo de, de, de unión de sílabas que se inventa la gente. A eso se le llama glosolalia. A esta invención que a veces hacen algunas personas hablando con palabras ininteligibles que se inventan. Es decir, tenemos que desaprender también todas estas prácticas y esperar que Dios las produzca así. Puede ser que en la vida de algunas asambleas jamás aparezca el don de las lenguas o el de la interpretación de lenguas. Hermanos, esto es un pecado, es Dios que está enojado con esa congregación. No, es que dice que Él, como estábamos leyendo en Primera de Corintios 12, Él da estos dones a todos, al que quiere, cuando quiere. O sea, no depende de nosotros. Estamos abiertos, por supuesto, y debemos estar abiertos a lo que Dios nos quiera dar, pero jamás inducir estas cosas. Dice mi hermano José Salvador, qué maravilloso es poder escuchar la voz de Cristo dada por usted, mi hermano. Bendiciones desde San Juan. Ay, hermano, pues eh, sabemos, dice, lo que sabemos hablamos. Y bueno, pues qué bendición que nos permite estar en esta situación y que ustedes lo puedan reconocer, porque la gloria, la honra y el poder son, son solamente para Él, hermano, para nadie más.
Dice nuestro hermano César Zavala, sería bueno dejar de repetir errores de traducción y transliteraciones que más que aportar han hecho daño. Sí, hermano. Estamos pugnando los que de alguna manera estamos conectados con la traducción bíblica a no transliterar. Por ejemplo, en la Biblia textual, en lugar de poner obispo, hemos puesto el que cuida, el cuidador. Ni siquiera el sobrevedor, porque hay problemas con esa palabra de sobrever, que tiene una connotación de vigilar. Hermanos, los episcopos hombres o mujeres, dentro de la congregación, hermanos, no son policías, no son vigilantes, son cuidadores y sobre todo, como una vez lo expresamos en uno de los programas anteriores de Anatomía de la Iglesia, tal parece que los episcopos tienen en particular la misión de cuidar del rebaño de las amenazas de afuera. Es decir, cuidar en particular, no del todo, pero en particular, cuidar de todos estos falsos maestros, estas falsas enseñanzas que a veces se cuelan dentro de nuestras comunidades. Pablo ya lo había advertido en Hechos capítulo 20. Dice nuestro hermano Norton Madrid, no hace ningún daño saber la verdad de lo que en verdad dicen las Escrituras. Amén. Es una verdadera bendición saber todas estas cosas que la religión le encanta porque les conviene. Pero la palabra es para traducirla no como convenga. ¿Cuánta razón tiene mi hermano? Fíjese que hay un lema horrible, por cierto, pero ahí está, que en italiano dice traduttore, traditore, que traducido es traductor, traidor. Qué importante es saber que cuando se traduce la palabra de Dios tomada del griego o del hebreo, hermanos, estamos traduciendo la palabra de Dios. Y que tenemos que ser extremadamente cuidadosos, cautos cuando lo hacemos. Dice nuestro hermano César Zavala, qué hermoso poder escuchar estas enseñanzas. Dios le guarde, hermano, lo sigue llenando el pleno conocimiento de su voluntad. Amén, hermano. Que sigamos orando unos por otros. Nuestro hermano Andrés Sánchez Amperio, hola hermanos, desde Celaya, un fuerte abrazo aquí en México, nuestro hermano Andrés Sánchez. Nuestra hermana Paloma Farau, cuánto amor, nuestro Padre nos quiere igual que a todos sus hijos. Por mi parte, he de aprender esta nueva forma de reunirnos y edificarnos. Amén, mi querida hermana Paloma. Creo que, mire, aquí todos necesitamos. Había un dicho, es un refrán que quizás todos ustedes conozcan, que dice, arrieros somos y en el camino andamos. Hoy por ti, mañana por mí. Y bueno, dicho de una manera más bíblica, podemos decir, somos compañeros de jornada en nuestro peregrinaje hacia la vida eterna. Y vamos en el camino y a veces tropezamos, pero ahí estamos los otros, para darnos una mano, para limpiarnos el polvo que se nos pegó con la caída, para sacar un pequeño ungüento, para untar la rodilla que se lastimó. Para eso estamos, hermanos, somos compañeros de jornada, no otra cosa. Dios nos ha puesto precisamente para esto, para ayudarnos, para extendernos los brazos, para decir, no te preocupes, hermano, yo estoy aquí contigo. No te preocupes, hermana, estamos aquí todos para ayudarte. Dice nuestro hermano Aldubin Perdomo, la respuesta del hermano sobre los 144,000. Parece que está en Apocalipsis 14:4. Sí, hermano, ahí está. La verdad es que no lo sé, hay muchas cosas que no sé, hermanos. Y esta de los 144,000 es una de ellas. Si no hay alguna otra palabra, mis amados hermanos, pues nos despedimos esta noche. Muchas gracias por su participación, por su aliento.
Ojalá que podamos decirle a los demás hermanos que ya estamos en el aire otra vez y contaremos con la presencia muy grata de nuestro hermano para la próxima vez. Será muy bueno tenerlo con nosotros. Probablemente yo no esté presente. No hemos podido todavía lograr que nuestro hermano Armando y yo podamos estar juntos en la misma pantalla. Nuestro hermano Jesús sabe cuánto hemos luchado por esto, pero al parecer, el momento en el que se encuentra Facebook, pues no nos ha dado esta oportunidad. Pero estará nuestro hermano Armando González entonces. Y bueno, hermanos, pues que todos ustedes descansen, que el Señor los prospere en todos sus caminos, haga resplandecer como lo ha hecho hasta ahora su rostro sobre nosotros, nos encamine por este sendero lleno de luz que nos proponen 1 Corintios 12 y 14. Sabemos que no es por nuestra fuerza, pero Él tiene toda la fuerza y podemos nosotros reclinar nuestra falta de fuerza en su poder, reclinar nuestra impotencia en su gran potencia, nuestra necesidad y nuestra angustia, podemos nosotros echarla sobre Él porque Él nos invita a que hagamos así, que nuestras ansiedades las echemos en sus hombros. Bendito sea el Señor. Hermanos, pues muy buenas noches, gracias a las páginas que nos recibieron y nos difunden. Muchas gracias una vez más a nuestro hermano Jesús Lozada y ustedes, amados hermanos, que el Señor les guarde en este tiempo difícil que estamos pasando por nuestros países. Buenas noches.